Saludos, un privilegio para nosotros estar con ustedes. Dios los bendiga a todos. En este triduo, en preparación a la celebración del Día de Nuestra Señora de la Providencia, hoy vamos a tener el tema de la escucha y hablaremos de María como maestra de la escucha. Vamos a comenzar estableciendo la diferencia entre oír y escuchar, porque oír no es lo mismo que escuchar. Oír es percibir el sonido con el oído, mientras escuchar implica poner atención, entender y generar una respuesta. Escuchar es mucho más que oír. Para oír, simplemente se necesita un oído que funcione bien, mientras que escuchar es más como un estetoscopio. Incluso la palabra escuchar viene del latín auscultare, que significa precisamente eso, poner el oído, atender, buscar entender y de alguna manera también dar respuesta. Podemos decir que María es maestra de la escucha, pero de la escucha con el corazón, porque escuchar es más un proceso que se da de corazón a corazón. Y vamos a ver algunos ejemplos en la vida de María, en cómo ella nos muestra y nos enseña lo que significa este escuchar con el corazón. Comenzamos con el momento de la anunciación, donde María escucha, cree y cumple la palabra de Dios. Llegó el ángel, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo. Pasó de simplemente oír a un escuchar, a buscar entender, a preguntarse qué significaba ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. María entonces, buscando entender más, pregunta: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Ella cree lo que el ángel está comunicando, sabe que es posible que se realice eso que él le está diciendo. Sin embargo, quiere saber cómo. La respuesta de María podemos decir que es totalmente contraria a la respuesta de Zacarías, también el anuncio que el ángel Gabriel le hace. Zacarías duda y pregunta: ¿quién me lo puede asegurar? Yo soy viejo y mi esposa también. María, por el contrario, escucha y cree. Por eso pregunta: ¿cómo va a ser? Y el ángel no tarda en responderle, ¿verdad? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y cierra entonces María este momento de la anunciación cumpliendo la palabra de Dios. Y con su sí, con la respuesta de su sí, nos trajo la salvación. María no solamente creyó, escuchó y cumplió la palabra, sino, como dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Verbum Domini, dice: es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente que ya hemos visto de la palabra divina. Deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Este era un aspecto muy particular de María. Dice la beata Ana Catarina Emmerich en el libro sobre la vida oculta de la Virgen María, que la Virgen estuvo en el templo desde los 3 años y 3 meses aproximadamente hasta los 14 años. Estuvo casi o más 10 años de su vida en el templo familiarizándose con la palabra. Así que cuando el ángel llega para hacerle este anuncio de la encarnación, ella sabía muy bien de lo que estaba hablando, ella conocía, estaba familiarizada con la palabra de Dios. Hace un par de años, nuestro hijo mayor, ya casado,
llegó un día a hacernos el reclamo de que nunca nos había visto leer la Biblia. Y me recuerdo que yo le contesté, el hecho de que tú no nos veas leer la Biblia no significa que yo no la lea o que papá no la lea. Este, incluso es una práctica nuestra, ¿verdad? Tanto de modo personal como matrimonio, ¿verdad? Leer la palabra. Y, y además de eso, nosotros hicimos 10 años de homeschooling y además de la práctica de iniciar, ¿verdad?, nuestros días con oración, a la hora de las comidas, al terminar el día orando, habíamos incorporado también la lectura de la palabra de Dios en la mañana, pero algo me hizo clic, porque eso lo habíamos iniciado cuando ya nuestro hijo había comenzado en su crisis de fe, más o menos como a los 15, 16 años, a partir también de una mala experiencia que tuvo dentro de la iglesia. Y, y yo dije, caramba, él ni se acuerda de que nosotros leíamos juntos la palabra diaria, todos los días. Su corazón no estuvo abierto a eso. Pero además de eso, su reclamo yo creo que tenía un poquito más de, de validez. Para mí la tuvo, porque yo decía, ¿será que pudimos haber hecho más? Y yo entiendo que sí, entiendo que pudimos haber hecho más. Más allá de la lectura de la palabra los domingos ir a misa, o en ocasiones especiales, de fiestas especiales dentro de la iglesia, que hacíamos actividades aquí especiales en la casa, en torno a la palabra, yo creo que pudimos haber hecho un poquito más. Y mi exhortación para todos ustedes que estén escuchando esta charla de hoy y estén en esa etapa de crianza de sus hijos, de sus nietos, es buscar esos espacios para hacer de la palabra eh, algo con que todos en el hogar nos familiaricemos. Pensaba yo que puede ser, qué sé yo, una noche a la semana de pizza en torno a la palabra, o incluir juegos en torno a la palabra, qué sé yo, quién encuentra primero tal versículo. Muchas cosas que se pueden hacer para que la palabra de Dios sea en el hogar algo con lo que todos nos sintamos familiarizados, con el cual todos nos sintamos vinculados y conectados. Esa es la invitación. En otro momento también que podemos ver a María como maestra de la escucha es en esta estampa o también misterio del Santísimo Rosario cuando María visita a su prima Isabel o la visitación. Repasemos qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Dice la Biblia que el ángel le anuncia a la Virgen también en la anunciación que su prima está encinta en el 6º mes y ella entiende, ¿verdad? Aquí va la parte del entendimiento, que su prima necesita ayuda. Y no solamente entiende, sino que entonces va a responder. Y apresuradamente fue al encuentro para ponerse a su servicio. O sea que ella escucha al ángel, ella entiende la necesidad de su prima y responde de manera presurosa. Eso realmente me pone a pensar tantas cosas de la manera en cómo a veces nosotros, ¿verdad? Podemos, lo primero, ¿verdad? Entender que alguien puede tener necesidad, pero a veces yo mismo, cuando sé que hay algo, ¿verdad? Que tengo que mejorar en mí, por mejor, que cuando yo mejoro algo, pues los demás se benefician de la mejora que yo hago en mí mismo. Pero a veces me cuesta tanto hacer una mejora en mí. Y esta parte de hacerlo presurosamente, pues es un reto. Así que por ahí va el primer reto. El primer reto sería, ¿verdad? Escuchar, sería entender la necesidad. Y el segundo es, ¿qué voy a hacer, verdad? Vamos a hacer cambio. Así que esa es la invitación que me hace a mí María a través de este pasaje bíblico de la visitación, el asunto de el entender y responder presurosamente. Y me recuerda a una discusión en un momento dado que escuché en casa, cuando mi mamá le hizo una pregunta a mi papá, era casi un reclamo. Habían tenido una pequeña discusión, pero ella termina la discusión preguntándole, ¿tú sabes lo que verdaderamente a mí me hace feliz? Y cuando hizo esa expresión, yo paré el oído y dije, espérate, yo quiero escuchar qué es lo que le va a contestar mi papá. Así que estaba bien pendiente qué era lo que le iba a decir. Mis papás tenían 50 años de casado en ese momento, así que yo me imaginaba que mi papá conocía muy bien a mi mamá. Así que, pero para mi sorpresa, mi papá hizo silencio y se fue. Yo dije, esto yo no quiero que me pase a mí nunca, así que
después de haber escuchado, ¿verdad?, esa conversación entre mi papá, ya yo estaba casado, así que vine para casa y lo primero que pregunté a mi amada esposa es, amada, ¿qué es lo que verdaderamente a ti te hace feliz? Y recuerdo su respuesta fue, Yo sé cuál fue. Los actos de servicio, pero que yo no tenga que pedírtelo. sí, esa parte fue la más interesante. A veces nosotros, en verdad, podemos imaginar la contestación, yo sé lo que le hace feliz a ella, pero cuando uno le hace la pregunta y escucha la contestación, puede ser que escuche algo nuevo, que, o sea, la parte de que los actos de servicio, yo sé que a ella le gustan los actos de servicio, pero este asunto de que sea algo que yo no te pida, pues algo que va más allá. Así que mirando otra vez el esquema de la escucha, lo primero sería escuchar, yo escuché la contestación que dio y al tratar de entenderlo, pues me obliga a mí a hacer unos cambios radicales, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Saber que le gustan y uno estar, ¿verdad? Pero antes de que lo pida, o sea, sería algo como estar mucho más pendiente a qué cosas realmente yo puedo, como actos de servicio, no por complacerla a ella, sino realmente como un acto de amor mío, ¿verdad? Estar pendiente a esas necesidades que ella tiene y que yo puedo realmente servirle. Así que con eso en mente, así yo empecé, y no es que yo no hacía nada en la casa, es que yo hacía ya algunas cosas, pero por ejemplo, yo no fregaba. Eso me costaba a mí una barbaridad de esfuerzo. Y pues desde entonces, pues empiezo a hacer el esfuerzo, friego, eh, recojo la cama, y empiezo a mirar otras alternativas, doblo la ropa, la llevo a su lugar, este, son actos realmente de servicio que antes no estaba haciendo, pero que me siento inspirado como un regalo de amor hacia mi amada. Y verdaderamente eso me lleva también a otro nivel, que es el que estoy trabajando ahora. No es solamente hacerle actos de servicio, es realmente es qué posición ocupa ella en mi corazón. Y cuando yo estoy haciendo actos de servicio, no es más allá, por ejemplo, al recoger la cama, no es recoger la cama, es empezar a recoger la cama desde el lado de ella. Y eso me ha ayudado a poner a mi amada esposa en el lugar que le corresponde. Es que ella está en el debe, se merece estar en el primer lugar de mi corazón. Y eso me ha ayudado a entender un poquito más esto. Y nada, también te lo regalo a ti, ¿verdad? Que estás escuchando esta charlita como una tarea que a lo mejor te pueda servir. Si quisieras hacerle esta pregunta a tu amada esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Aunque tú creas saber la contestación, atrévete a hacer la pregunta y escucha con el corazón qué te responde y a qué te llama. Como nota jocosa, me ha pasado que a veces iba al cuarto y la cama estaba recogida y yo decía, ay Dios mío, Señor, me está dando aquí a mí algo de amnesia o algo, porque yo recogí la cama y no me di cuenta. O después iba al fregadero y ya estaba todo fregado y decía, pero yo fregué y no me acuerdo que fregué. Y era porque mi esposo se adelanta ahora, y lo hace pues antes de que yo lo haga, como un regalo de amor. Para aquellos que conocen lo de los lenguajes del amor, de Henry Chapman, mi lenguaje de amor primario son los actos de servicio, así que cuando Víctor hace un acto de servicio, yo realmente me siento muy amada, de verdad, es una manera muy fuerte en la que yo siento y palpo el amor que él me comunica. Vamos entonces a pasar ahora a otros de los momentos en que María nos muestra otro aspecto de esa escucha de ella con el corazón, y es en el capítulo 2 de Lucas, precisamente 2 veces hace mención de este aspecto de María que escuchaba y guardaba en su corazón. La primera es en el versículo 19, en respuesta a los pastores, a lo que los pastores llegan a decir allí en el portal, ¿verdad? Dice que ella guardaba eso en su corazón. Y la segunda en el versículo 51, después que Jesús se pierde en el templo. Y dice el versículo, su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. María nos enseña que hay veces en que simplemente nos toca guardar lo escuchado en nuestro corazón, confiar y esperar. Ese es otro modo de responder.
Hay un modo de responder, ¿verdad? En ese proceso de la escucha que es de manera concreta. Sin embargo, hay otro modo de responder que María nos muestra y nos enseña, que es este de guardar las cosas en nuestro corazón. ¿Tienes ahí un ejemplo para compartir? Bueno, realmente, ¿verdad? Eso también tengo un momento significativo que recuerdo, y era realmente cuando estaba yo cursando el 4º año en Mayagüez, de ingeniería en Mayagüez, y me enamoré perdidamente de la vecina. Y en aquel momento lo que fue lamentable fue que pues no fui correspondido. Y verdad, fue una gran frustración. Recuerdo haber ido ese domingo a misa y llevarle, ¿verdad?, esa preocupación, esa angustia, esa frustración. Recuerdo haberle llevado inclusive, ¿verdad?, el cuestionamiento de mi propia vocación a esa misa, y se lo presenté todo a Papá Dios. Y fue algo bien bonito, un regalo de Papá Dios. Recuerdo muy dentro de mí una voz que me dijo, tu momento no ha llegado. Y yo dentro de mí, ese momento, ¿verdad? Era el momento también, recuerdo, de la misa. Era el momento realmente de la bendición. Y, y lo que me marca es que realmente dentro de mi corazón, entonces empieza un diálogo con esa voz que me dio esa noticia, tu momento no ha llegado. Sentí una gran paz, se me pararon todos los pelos, las lágrimas. Yo recuerdo que fue algo bien bonito, bien bonito. Pero realmente lo que continuó fue el diálogo en que, bueno, esto fue, qué bonito, o sea, Papá Dios existe, eh, me escucha, me responde. Y con respecto a esa respuesta que me dio también fue algo así, bueno, si tú me estás escuchando, tú me respondes y me estás diciendo que este no es el momento, pues tú me dirás cuándo va a ser el momento. Y todas estas cosas yo las guardé en mi corazón. Pasó el tiempo, Yanin se fue de Mayagüez a Río Piedra, perdimos contacto, pero pues nada, 4 años más tarde, después de haber guardado todas esas cosas en el corazón, la vecina, que hoy es mi esposa, nos estábamos casando. Y eso fue una gran, gran, gran bendición. Continuemos entonces. Un último momento en la vida de María. Digo, no que fuera el último momento de ella, sino el último momento que les vamos a presentar, que nos dice algo importante sobre su escucha, es en las bodas de Caná, donde María escucha e intercede. Pues María, realmente en esas bodas de Canaán, como vemos esa estampa, vemos a María en medio, atrás podemos ver la celebración de las bodas y Jesús está de espalda y podemos ver esa mirada de María intercediendo en ese momento en las bodas de Caná. Y así como María en aquel momento intercedió, también nosotros podríamos ser algo así como intercesores o puentes en muchas necesidades que puedan tener otras personas. Y puede ser una intercesión a través de nuestras propias obras o a través de nuestras oraciones. María no vivía desconectada del mundo, realmente ella vivía pendiente, ¿verdad? De, de lo que podía hacer, de cómo podía responder, y lo hace de una manera muy concreta, ¿verdad? Salvando, como pudiéramos decir, esas bodas. Y del mismo modo también lo puede hacer y lo hace con nosotros, ¿verdad? Cuando le pedimos también para que ella interceda por nosotros. Un ejemplo de lo que significa esto de interceder o ser puente ante las necesidades de los demás, nos ocurrió hace un par de años, ¿verdad? Que nos pidieron que atendiéramos en nuestro hogar un matrimonio que estaba pasando por sus dificultades. ¿Cierto? Nosotros conocíamos a ese matrimonio de saber quiénes eran, ¿verdad? Sus nombres y demás, pero pues nada más allá de eso. Y de primera instancia dijimos, pero nosotros no somos ni consejeros matrimoniales ni nada que les vamos a decir, que vamos a... Sin embargo,
dijimos, pues sí, ¿verdad? Si podemos aportar algo, pues hagámoslo. Y pues así los recibimos en nuestro hogar. No fue una sola vez, pero un par de veces. Convirtiéndonos así en intercesores o puentes, ¿verdad? Porque realmente nosotros no les dimos la respuesta. Papá Dios fue el que hizo su obra, incluso a través de nosotros, pues fueron redirigidos a otros canales, ¿verdad? Donde pudieron recibir también otro tipo de ayuda. Y al día de hoy, pues ha sido para una bendición tanto para ellos, para nosotros, porque entonces pasaron de ser conocidos a ser amigos, ¿verdad? Otros momentos u otras maneras en los que también podemos interceder es a través de la oración. Y pienso en las muchas veces que a mí me llegan mensajes de orar por personas que ni conozco. Y al cabo del tiempo uno se entera, ¿verdad?, de una manera a veces tan milagrosa, de cómo esas oraciones fueron atendidas y realmente es hermoso, ¿verdad? Es poderosa esa intercesión. La que María puede hacer por nosotros y la que ella también nos enseña para que nosotros la hagamos por nuestros hermanos. María es maestra de la escucha con el corazón. Y como hemos visto, ¿cómo se realiza esto? Creyendo y cumpliendo la palabra de Dios, sirviendo al prójimo, guardando las cosas en el corazón e intercediendo por nuestros hermanos. El padre fundador de nuestro movimiento de Schoenstatt diría que María nos enseña a vivir con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Pidámosle a nuestra Madre que nos regale la capacidad de saber escuchar a Dios y a nuestro prójimo con el corazón. Y oramos. Oremos. María, Madre nuestra, a ti acudimos para pedirte que nos eduques y enseñes a vivir como tú lo hiciste, en esa constante escucha del corazón de Dios y nuestros hermanos. Intercede para que podamos dar respuestas adecuadas a las necesidades del prójimo y a las realidades que vivimos. Que en estos tiempos de confusión e incertidumbre que nos ha tocado vivir, nos alcances sobre todo la gracia de crecer en la fe práctica de la divina providencia. Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. Amén. Dios los bendiga a todos y será hasta una próxima. Dios los bendiga.